El día 7 de diciembre se presentó otra vacancia de la presidencia del Perú. Se ha hablado de golpe de Estado, tanto los sectores de la derecha internacional como los sectores de la derecha digamos, o la izquierda internacional y la derecha hablan de golpe de Estado. Lo cierto es que el Perú viene de una convulsión política desde hace 4 años y medio. Y en estos 4 años y medio ha tenido seis presidentes, con la señora Dina Boluarte, que fue ayer nominada por el Congreso de la República de ese país como la presidenta interina o la presidenta, porque venía ocupando el cargo de vicepresidenta, fue electa en la fórmula del profesor Pedro Castillo. Ahora, ¿cuál es el panorama del Perú para los que no conocen? La derecha se aprovecha en este momento, y especialmente la derecha colombiana, diciendo que Castillo era comunista y que por ser comunista lo destituyeron y que las Fuerzas Armadas actuaron en concordancia, es decir, una serie de infundios para tratar de incitar también así cierta rebeldía o cierta rebelión en el gobierno colombiano. Y la izquierda habla de un golpe de Estado también que le habría hecho la oligarquía peruana y especialmente los sectores económicos al gobierno de Pedro Castillo. Pero no es así. El profesor Pedro Castillo fue electo en unas elecciones muy reñidas, en las cuales salió supremamente, digamos que raspando unos pocos votos, y eso no le da la legitimidad de poder gobernar el país. Por esa situación era bastante difícil. Ahora venía en una situación bastante convulsionada de la situación que se vino desde hace 4 años. Recordemos que uno de los presidentes que representó la gran oligarquía peruana, como fue Pedro Pablo Kuczynski, tampoco duró mucho tiempo. Fue destituido porque se comprobó que había indultado al señor Alberto Fujimori, expresidente criminal que hoy está pagando 25 años de cárcel, y que precisamente por haber hecho una especie de negocio con su hijo para que le votara a favor unos proyectos en el Congreso peruano, por eso también lo destituyeron a Pedro Pablo Kuczynski, de la oligarquía de la derecha peruana. Y después eligen al vicepresidente Martín Vizcarra, que en ese momento era embajador en Canadá, y también sale destituido. Es decir, hace 4 años para acá, el Congreso peruano se ha dedicado a destituir presidentes sin importar la ideología, sin importar esa situación que está viviendo el país. Entonces, la situación del Perú obviamente es una situación convulsa, compulsiva. El Congreso peruano tiene inmensos poderes. Es que el Congreso peruano es muy parecido a esos parlamentos europeos donde ejercen más poder que la misma presidencia. Similares, por ejemplo, al Congreso italiano o al Congreso de estos países escandinavos, donde son los que eligen primer ministro, con la diferencia de que en el Perú el pueblo es el que elige el presidente, pero el Congreso se encarga de destituirlo. Y lo que sucedió el día de ayer fue precisamente eso, un presidente que además tenía un desconocimiento un poco de lo que es la jefatura del Estado, porque recordemos que el profesor Pedro Castillo era un profesor de primaria. La única vez que aspiró a un cargo público fue hace unos 7 años, que aspiró a ser concejal de un pueblo de allá de Cajamarca, en el Perú, pueblito pequeño, y no salió electo concejal. Y en esa convulsionada situación, hace año y medio, puso su nombre a consideración del pueblo para la presidencia, y el pueblo peruano, desesperado por tanta incertidumbre política, resolvió elegirlo. ¿Que es de izquierda? No lo creo. Es decir, Pedro Castillo es un híbrido extraño, porque en algunos postulados en la parte económica habla de una ideología de izquierda, pero es contrario al matrimonio de homosexuales y de lesbianas,
es contrario al aborto, esto es decir, contradice el modelo progresista o las ideologías progresistas, luego no es un humanista. Entonces, uno no sabe realmente la ideología de Pedro Castillo, ¿a dónde está? La ultraderecha retrógrada lo asocia con el socialismo, con el comunismo. Ellos ignoran esas concepciones y esas ambigüedades ideológicas y es comprensible que por esa ignorancia pues hagan ese tipo de calificativos. Pero lo cierto es que lo que se presentó ayer fue un hecho netamente constitucional. Pedro Castillo cometió un grave error cuando estaba haciendo ya la votación dentro del Congreso peruano, expidió un decreto de estado de excepción intentando cerrar el Congreso. Eso sí, por supuesto, sería un amago de golpe de Estado muy grave para la situación que vive el Perú. Ese intento, por supuesto, y esa situación la hizo en su momento Alberto Fujimori cuando fue presidente del Perú en el 4 de abril de 1992. En ese momento disolvió las dos cámaras, porque en esa época existía la Cámara de Diputados, que era como la Cámara de Representantes en Colombia, y el Senado de la República, pero era que venía de una situación gravísima. El Perú venía de una situación de corrupción dentro del Congreso, entre las dos cámaras, venía de una situación bastante convulsiva, y Fujimori además de eso contaba con una gran popularidad, una inmensa popularidad, tanto así que el día que resolvió cerrar el Congreso, tuvo todo el apoyo del pueblo, salieron masivamente a las calles a apoyar su decisión. Nadie en ningún país de América Latina le gustan los congresos, los senados, ni las cámaras de representantes. Todo el mundo aplaude el día que estos parlamentos sean cerrados. Y eso fue lo que aprovechó Fujimori en su momento. Pero lo de Pedro Castillo ayer era muy difícil. Primero no contaba con la suficiente popularidad, prácticamente no tenía popularidad ya en ese momento. Se dejó rodear de ladrones en su gobierno porque pues nombró un poco de gente que aprovechó la coyuntura para robar, creando más caos y más confusión y más corrupción. La señora Dina Boluarte, que es la nueva presidenta, la primera vez que una mujer ocupa el cargo de presidenta del Perú, es una abogada muy eminente también de la lista de Pedro Castillo. No faltarán ahora los de la derecha que digan que también es comunista o es de tal. Lo que es cierto es que ella es una mujer humanista, una gran abogada que se ha desempeñado en cargos públicos. Yo diría que sabe más manejar la situación política que el mismo Pedro Castillo, tiene más habilidades para eso, pero su mandato no llegará hasta el año 2026, porque lo que se ha especializado el Congreso peruano es en enjuiciar a presidentes y irlos destituyendo. ¿Cómo cambiar eso? No lo sabemos. Solo el pueblo peruano sabe cómo hacer sus propias situaciones políticas. Lo cierto es que viene de una inestabilidad desde hace 4 años, 6 presidentes, 6 con esta señora, y quizá en corto plazo le hagan juicio también a ella y la saquen y siga así ese ciclo de distrito. Pero no es porque era Pedro Castillo, que los de la ultraderecha se quiten esa idea, esa mentira que ellos mismos se creen, porque ellos se creen las mentiras que dicen, que fue porque era comunista, porque era socialista, que vuelvo y repito, yo dudo de la ideología de Pedro Castillo, realmente nunca sabemos. Era hijo de evangélicos, lo cual le deja a uno duda de a dónde estaba su ideología. Y además de eso, pues sus pocos conocimientos en materia económica lo asociaban o lo asocian con cierto amago de marxismo-leninismo, pero nunca llegó a desarrollar nada porque precisamente la situación que él vivió en este año y medio era de defenderse de que lo destituyeran. De modo que esa es la situación que se vive en el vecino país, que es bastante compulsa, pero por fortuna se está realizando en el marco dentro de la Constitución y de la pacificación. Ahora, si hubiera sido la señora Keiko Fujimori la presidenta, ya hacía tiempo la habían destituido. Ella desde que fue candidata ya venía con unos juicios en la Corte Suprema de Justicia del Perú. Cualquiera que hubiera sido el presidente o presidenta la habían sacado, porque vuelvo y repito, el Congreso peruano se ha especializado
solamente en sacar y enjuiciar y en sacar presidentes de ese país sin importar de quién se trata ni de qué ideología es. Para temas de análisis les habló Santiago Villarreal. Hasta pronto.